¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Hace unos días el ministro del Interior daba unas declaraciones públicas en las que afirmaba de una manera tajante que las etiquetas medioambientales de los automóviles estaban muy bien puestas, que funcionaba todo bien y que no veía que hubiera necesidad de hacer ningún cambio. Bueno, pues dicho y hecho, ha pasado solamente 2 semanas, más o menos, desde que hizo estas declaraciones y nos enteramos de que va a haber una revisión de las etiquetas medioambientales de los automóviles y que va a entrar en vigor en el año 2026. Se va a establecer un grupo de trabajo que va a hacer un informe que acabará provocando eso, un cambio, una innovación en el tema de las etiquetas medioambientales. Y sabiendo lo que ha trascendido, pues nos ponemos todos a temblar porque de nuevo se está cometiendo un error importante que no va a solucionar el problema y de hecho el problema se está enredando en otras cosas que no tienen que ver con el objeto por el que se creó las etiquetas ambientales. Vamos a verlo. ¿Estás pensando en comprar un automóvil nuevo? Pues entra en carwow.es y ahorra más de 4.000 euros de media. Entras, configuras uno o varios modelos y ya está. Vas a empezar a recibir ofertas gratis y de concesionarios directamente en el dispositivo que elijas. Pero ojo, tranquilo, no te va a molestar nadie. Solamente contactarán contigo cuando tú tomes la decisión. ¿Tienes dudas entre varios modelos? Es normal. Entras en carwow.es y miras las reviews. Probamos todos los coches y cómo se actualizan y te lo contamos de la manera más detallada y honesta posible. Infórmate, elige y ahorra con carwow.es. Es tan cómodo como ponerse el cinturón en este coche. Y ahora a seguir disfrutando del vídeo. Venga, vámonos. Bueno, esto es una enmienda que viene del bloque que sustenta al gobierno por la parte de la izquierda, es decir, aquí está Sumar, aquí está Esquerra Republicana, está el BNG y está igualmente Bildu. Y como digo, se va a hacer un estudio que no va desde luego despacito, un año entre medias, para que en mayo aproximadamente del año que viene sepamos en qué va a concluir todo esto. Al margen de este grupo de trabajo, igualmente hay la influencia directa e importante de grupos ecologistas, entre los que de nuevo Transport and Environment, como sigue siendo habitual, se pone el primero en la fila de cara a presionar a los gobiernos, ya no solamente a la Unión Europea, para que cambie la catalogación de las etiquetas, y esto es lo que va a ocurrir. Y la noticia sorprendente o llamativa bajo mi punto de vista es que lo único que ha trascendido de todo esto es que a partir de ahora se va a tener en cuenta también las emisiones de CO2 de los vehículos. Y esto es muy llamativo, porque las etiquetas medioambientales, al menos como las conocemos en España, tienen una catalogación que está orientada a las tecnologías que tienen los coches, pero su mayor utilidad, independientemente de que las tecnologías que lleven los coches tengan mayores o menores consumos de combustible, son las emisiones de partículas contaminantes. Y básicamente para lo que sirven es para catalogar los coches a la hora de entrar en las grandes ciudades, pagar más o menos en los aparcamientos y poder circular en momentos, en fases de gran contaminación o en los centros de las ciudades donde están las zonas ZB, de las que tanto te hemos hablado en los últimos tiempos y de las que, por cierto, hemos grabado un vídeo del que te voy a hablar ahora para que lo veas a continuación, si es que no lo has visto ya, en el que se están también hablando de introducir criterios bastante marcianos. Pero no nos desviemos. La cuestión es que a partir de ahora se va a empezar a medir también las emisiones de CO2 para influir en qué tipo de etiqueta tienen los vehículos. Y con esto lo que se busca corregir, entiendo, es esa gran injusticia que se está cometiendo hoy en día por la que algunos automóviles que tienen unos consumos sin electrificación claramente inferiores a vehículos modernos que tienen hibridaciones muy pequeñas, hibridaciones ligeras, pero que tienen esa tecnología moderna y consumos superiores que hacen que esos coches tengan etiquetas ecológicas cuando otros coches más antiguos no las tengan. Así que por un lado que se busque medir también las emisiones de CO2 puede ser interesante precisamente para poder cubrir este defecto grandísimo que tienen las etiquetas medioambientales, que lo que hacen básicamente es catalogar los coches por tecnología de propulsión y poco más, y también por año de homologación de una normativa euro en la que entraron en vigor. ¿Cuál es el problema de todo esto? Bueno, pues que el problema de todo esto es que seguimos sin atacar cuál es el problema real que hay, el elefante en la habitación que hay en el mundo del tráfico, que es precisamente el hecho de que muchísimos automóviles tienen partículas contaminantes superiores a los de otros y el sistema de catalogación que tenemos hoy en día no sirve para nada para medir eso. Y marcharnos al CO2, que básicamente lo que nos va a contar son los consumos de combustible que tienen los vehículos, no aporta nada nuevo a lo que es el sistema
tema de emisiones de los vehículos y cuáles son realmente las emisiones de partículas contaminantes que tienen esos vehículos que están circulando específicamente por las ciudades. Ahí donde veo yo el gran problema y el gran error. Lo que cabe esperar de las próximas etiquetas es básicamente que se endurezcan las etiquetas que tienen una catalogación más alta, ¿no? Con esta nueva normativa vamos a ver si los híbridos ligeros, la mayoría de ellos o una parte importante pierden la catalogación eco. Ya apuesto yo que va a ser así, la parte primera que te decía en este vídeo, es decir, probablemente a partir de cierto tamaño del coche y a partir de cierta potencia se van a combinar para que las emisiones de CO2 lleguen a un punto en el que van a perder la etiqueta eco, aunque tengan hibridación ligera, lo cual no parece un disparate, precisamente eso, para que coches de 400, 500, 600 caballos de potencia puedan circular con etiqueta eco, que es poco menos que comprarla. Por otro lado, probablemente también vamos a ver cómo solucionan el tema de la etiqueta E0 para los híbridos enchufables, una tecnología que los ambientalistas querían quitar de la ecuación y ahora resulta que está ayudando más que ninguna otra tecnología a fomentar la electrificación. Los híbridos enchufables son muy importantes. ¿Por qué? Porque además de que si se utilizan bien, se pueden utilizar de una manera continuada en ciudad sin tener que encender el motor de combustión interna, la nueva generación de híbridos enchufables está saliendo al mercado ya con unas autonomías eléctricas de entre 75 y 150 kilómetros, que son menos de los kilómetros que un usuario normal hace en su día a día, si atendemos a las estadísticas oficiales que hay en nuestro país y en la Unión Europea. ¿Cuál es el problema? Que muchas personas compraron híbridos enchufables para tener la etiqueta cero, específicamente en algunas ciudades, y así poder entrar, poder aparcar sin tener que pagar. Sobre todo, esto, ojo, es una isla, le pasa a muchos madrileños que se piensan que por llevar una etiqueta cero, sea eléctrico o híbrido enchufable, pueden aparcar en cualquier lugar de España sin tener que sacar el ticket y sin tener que pagar. Pues no, querido madrileño, esto solo sucede en Madrid prácticamente, es al revés. En cualquier otra ciudad española, capital de provincia, vas a tener que sacar un ticket, aunque el precio sea testimonial o cero, o incluso en algunas ciudades vas a tener que pagar, y por supuesto tienes también una limitación en el tiempo de ocupación de la plaza de aparcamiento. Esto no es así. Aún así, Madrid tiene mucho peso y las etiquetas cero de los híbridos enchufables de primera generación han sido contestadas y protestadas por esto que te estoy contando. Lo normal es que se endurezca bastante la categoría de híbrido enchufable y veremos si esta nueva normativa marca el punto de corte en los 90 kilómetros de autonomía, que es donde la normativa española actualmente considera un híbrido enchufable como un vehículo eléctrico a nivel de ayudas. No tendría ningún sentido que los híbridos enchufables perdieran su categoría de cero si tienen esos 90 kilómetros, puesto que a nivel de ayudas estatales son considerados como eléctricos. Pero bueno, en el año 2026 vaya usted a saber qué es lo que va a pasar. Lo que probablemente va a pasar es que algunos híbridos ligeros van a perder la etiqueta eco, y lo que va a pasar también es que algunos híbridos enchufables pierdan la etiqueta cero, siendo estos eco a partir de cierto nivel de autonomía. Esto es lo que yo presumo que va a pasar. A partir de aquí, ¿qué va a ocurrir con los coches a gas? Igualmente, se habla de que se le da la etiqueta eco a los coches a gas natural y con GLP, claro, porque tienen unas emisiones más limpias y porque tienen menos emisiones de CO2 también. Es lógico que se les dé. Bueno, pues veremos a ver si los meten en la misma saca que los híbridos enchufables y los ventilan o no de la ecuación. Esto, como digo, es lo que cabe esperar. Pero hay dos cuestiones que no se tienen en cuenta y que son importantísimas y siguen siendo súper importantes y que desgraciadamente nadie va a tener en cuenta. Y para eso nos tenemos que fijar en un país serio como es Alemania, donde nada de esto sucede ni nada de esto está ocurriendo. En Alemania, ¿cómo lo hacen? Pues en Alemania lo que se fijan es en lo que importa, que son las emisiones de elementos contaminantes que un automóvil tiene, independientemente de la tecnología que lleve e independientemente del año en el que se matriculó. Y para eso el coche tiene determinados sistemas de descontaminación. ¿Y sabéis qué cosa más curiosa pasa en Alemania? Pues que se permite el retrofit. ¿Y qué es eso de permitir el retrofit? Pues permitir el retrofit significa que, por ejemplo, en Alemania está permitido que a un coche se le instale un catalizador de mayor calidad o se le instale incluso un filtro de partículas, especialmente en la segunda parte de lo que te quería decir, que es el elefante en la habitación, que son los vehículos de transporte. España es un país que está cargadísimo de vehículos pesados, de vehículos de transporte, que son los mayores precursores de contaminación en las grandes zonas urbanas y también en la carretera. Y nadie, absolutamente nadie, tiene en cuenta esto. Y algunos pretenden pensar o fantasear con que empresarios o autónomos que se han gastado un dineral en comprar vehículos y que todavía no los han amortizado, no van a poder seguir utilizándolos por el simple hecho de haber comprado el coche en una fecha en la que por esa fecha le corresponde una catalogación.
En Alemania son un poquito más civilizados, son un poquito menos corruptos, son un poquito menos favorecedores de determinados organismos oficiales y permiten que la gente pueda mejorar sus coches, especialmente en los vehículos industriales pesados, donde se gasta mucho dinero en su mantenimiento y reparación, para mejorar sus emisiones. Se les mide las emisiones y si las emisiones pasan por unos niveles o por unas cotas que están completamente medidos y aceptados industrialmente, entonces a ese vehículo se le da una mejora en su catalogación medioambiental, que es exactamente lo mismo que se ha estado haciendo en España en estos últimos años, cuando un coche se convertía a gas natural comprimido o se convertía a gas licuado del petróleo GLP. ¿Qué va a pasar con todo esto en el futuro? No tenemos ni idea. ¿Se va a permitir en España que algunos de los grandes contaminadores, que son los vehículos de reparto y que más tiempo están circulando, puedan hacer retrofit? Nadie se ha planteado esto ni está pensando en esto porque nadie ni siquiera sabe que esto existe en otros países y sin embargo sí que existe, queridos amigos. Y como nos decían muy bien los chicos de Opus, la empresa que fuimos a visitar y que nos estuvo enseñando cómo son capaces de medir las emisiones en tiempo real en la carretera en vehículos en movimiento, lo que se encontraron es que hay una parte minúscula del tráfico rodado que emite la mayor parte de las emisiones que hay en el ambiente. Aproximadamente entre el 4 y el 5% del tráfico rodado de una ciudad es capaz de provocar el 30% de las emisiones de óxido de nitrógeno de partículas ppm que están flotando en el ambiente, muchas de ellas, por cierto, estos días procedentes de las calimas que vienen del Sáhara. Así que, queridos amigos, seguiremos con los elefantes en la habitación, seguiremos sin promover y facilitar que los vehículos se puedan retrofitear para instalar sistemas híbridos que ya existen y se están desarrollando o para instalar sistemas de descontaminación interesantes. Quizá se le corte el vuelo a los vehículos a gas antes que en cualquier otro país europeo, veremos o no. Todo esto depende de lobbies. Y a todo esto, precisamente, ¿qué opina del asunto la industria del automóvil? Pues está completamente en contra. Según ellos, no hay ningún tipo de problema con las etiquetas ambientales. La gente las entienda muy bien y tienen que seguir así precisamente porque ahora está entrando una nueva generación de vehículos híbridos enchufables que se está vendiendo muy fuerte gracias a la entrada de los chinos y a la evolución de los vehículos europeos también, que están confluyendo. Y como os decía al principio del vídeo, precisamente los híbridos enchufables son muy importantes porque son la primera entrada a la electrificación de muchos usuarios que aún no se atreven a comprar un coche eléctrico precisamente por el miedo a la autonomía y a la recarga. Con estos coches se entiende la dinámica de la recarga, se entiende cuáles son las ventajas de utilizarlos y el salto para algunas personas no es tan complicado ni tan traumático mentalmente, porque luego el mundo real tampoco es tan complicado como la compra de un eléctrico puro que sigue su caminito creciendo pero a un ritmo que ni mucho menos llega a lo que piden las autoridades, ni tampoco esas mentes tan sesudas de Transport and Environment que tanto hablan y tanto promueven y tampoco están relacionadas y vinculadas con la realidad de algunos países como por ejemplo España. Así que, queridos amigos, esto es lo que hay. El año que viene te podremos hablar de la catalogación definitiva de las etiquetas, pero esto es lo que va a pasar aproximadamente. Veremos eso, el umbral de dolor en la etiqueta eco y en la etiqueta cero, dónde se queda, y en el futuro veremos también cómo influye esto a las ZBE y todo lo que tiene que pasar con todo lo que te he enseñado en los últimos vídeos y que te voy a recomendar aquí. Te dejo con los chicos de Opus y el último vídeo de las ZBE que tiene mucha miga. Aquí va a estallar todo más pronto que tarde. Hasta el siguiente vídeo, querida familia, adiós.